Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio que salió en las oposiciones de secundaria de Física y Química en Madrid en el 2008. Este enunciado nos dice lo siguiente: una disolución acuosa es 0,02 molar en amoníaco y 0,015 molar en cloruro de amonio. Calcule, en primer lugar, el pH de la disolución. En segundo lugar, la variación de pH que se produce al añadirle a 500 ml de la disolución inicial 10 ml de ácido clorhídrico 0,01 molar. Y finalmente, el pH resultante al añadirle a 1 litro de la disolución inicial 1 litro de ácido clorhídrico 0,02 molar. Nos dan un dato que es la constante de acidez del ion amonio, que es 5,5 por 10 a la menos 10. Vamos a empezar con el apartado A. Recordamos que teníamos una disolución acuosa de 0,02 molar en amoníaco y 0,015 molar en cloruro de amonio y tenemos que calcular simplemente el pH de la disolución. Bueno, pues claramente esto es una disolución tampón, puesto que tenemos amoníaco, que es una base débil, con cloruro de amonio, que es una sal de un ácido fuerte. Por lo tanto, esto es una disolución tampón. Este tipo de disoluciones son reguladoras del pH, lo veremos luego en el apartado B. Bueno, cuando solo tenemos disolución tampón, es decir, amoníaco y cloruro de amonio en este caso, los procesos que tienen lugar son los siguientes. Primero vamos a tener en cuenta el equilibrio ácido-base del amoníaco, que sería el amoníaco más agua, regido por la constante de basicidad, da ion amonio e iones OH. Y luego tenemos la sal, que se disocia totalmente en iones amonio y cloruros. Es decir, este ion amonio está tanto aquí como aquí. Del equilibrio ácido-base sabemos que la constante de basicidad va a ser igual a los productos, las concentraciones de los productos, entre las concentraciones de los reactivos. El agua no lo tenemos en cuenta, así que solo ponemos ahí el amoníaco. Si despejamos la concentración de OHs de la expresión anterior, llegamos a esto de aquí. Como estamos añadiendo ion amonio al medio, es decir, esta sal añade ion amonio a este equilibrio de aquí, lo que ocurre es que el equilibrio ácido-base va a estar desplazado hacia la izquierda, puesto que aumenta la concentración de este y por Le Chatelier sabemos que se va hacia la izquierda. De esta forma podemos decir que la concentración de amoníaco es la misma que la concentración inicial, 0,02 molar, porque como este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, podríamos decir que este amoníaco prácticamente no se ha gastado. Así que aquí tendríamos 0,02 molar, mientras que la concentración de ion amonio también es la inicial de la sal, de esta de aquí, puesto que podemos decir que prácticamente todo esto viene de la sal, puesto que este de aquí no se ha formado tan apenas porque este equilibrio está muy desplazado a la izquierda. De esta forma podemos calcular muy fácilmente la concentración de OH y así calcular el pH. Vamos a ver cómo. De esta expresión de aquí, nosotros conocemos todos los datos, la concentración de amoníaco y la concentración de ion amonio, pero no conocemos Kb, porque a nosotros en el enunciado nos están dando la constante de acidez del ion amonio y esta es la constante de basicidad del amoníaco. Pero conocemos esta expresión. Este es el producto iónico del agua y nos dice que la Kw, que es el producto iónico del agua, es igual a una constante de acidez por la constante de basicidad de su base conjugada en este caso. Despejando de aquí Kb, nos quedaría que el producto iónico del agua partido Ka es igual a Kb. Por lo tanto, sustituimos aquí en la Kb. Una vez hecho esto, llegamos a la expresión 1. Sustituimos, Kw sería 10 elevado a la menos 14, lo vamos a cambiar, que ponía 10 a la menos 4. La constante de acidez la conocemos, 5,5 por 10 a la menos 10, que nos la daba el enunciado. La concentración de amoníaco también la conocemos y la concentración de ion amonio también. Resolviendo, tenemos que la concentración de OH es 2,4 por 10 a la menos 5. Si calculamos el pOH con la expresión del menos logaritmo
de la concentración de OH nos da 4,62, pero como nosotros queremos el pH, restamos el dato anterior a 14 y esto nos da 9,38. Ese sería el pH de nuestra disolución tampón. Vamos ahora al apartado B. Nos preguntan por la variación de pH que se produce al añadirle a 500 ml de la disolución inicial 10 ml de ácido clorhídrico 0,01 molar. Como hemos dicho antes, las disoluciones tampón se caracterizan por regular muy bien el pH, siempre dentro de unos límites. Por lo tanto, si nosotros le echamos ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, a nuestra disolución tampón, esta debería variar poco su pH. Para hacer este cálculo vamos a hallar los moles y las concentraciones iniciales con el nuevo volumen, es decir, vamos a recalcular las concentraciones, una vez mezclada la disolución inicial con el clorhídrico del que nos hablan en el enunciado. En primer lugar, los moles iniciales de amoníaco, una vez añadido el clorhídrico, insisto. Bueno, pues serían la concentración que teníamos inicialmente por el volumen que teníamos inicialmente, que serían 500 mililitros, y hallamos estos moles. Y ahora recalculamos la concentración con el nuevo volumen. El nuevo volumen serían los 500 mililitros de la disolución inicial más los 10 mililitros de clorhídrico. Sería 0,5 más 0,01 litros. Y esto nos va a dar 1,96 por 10 a la menos 2 molar de amoníaco. Hacemos lo mismo con los moles de cloruro de amonio, de la sal. En la disolución inicial teníamos 0,015 molar por los 500 mililitros iniciales, obtenemos los moles y ahora dividimos por el nuevo volumen. Y esto nos da 1,47 por 10 a la menos 2 molar de cloruro de amonio. Y finalmente hacemos lo mismo con el ácido clorhídrico. Hemos añadido 10 mililitros de concentración 0,01 molar. Estos serían los moles y ahora calculamos la nueva concentración, los moles entre el nuevo volumen y nos daría 1,96 por 10 a la menos 4. ¿Cómo va a regular nuestra disolución tampón esa adición de un ácido fuerte para contrarrestar la variación de pH? Bueno, pues es que al añadir ácido clorhídrico sobre la disolución, dicho ácido clorhídrico va a reaccionar con los OH del amoníaco, provocando que la concentración de amoníaco disminuya, pero a su vez va a aumentar la concentración del ion amonio en el equilibrio ácido-base. De esta forma, la variación de pH va a ser pequeña, que es lo que caracteriza la disolución tampón, como ya hemos dicho. Vamos a explicarlo aquí más detenidamente. Nosotros tenemos amoníaco que reacciona con ácido clorhídrico. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar cloruro de amonio, claramente. Es decir, nosotros añadimos clorhídrico a la disolución, este amoníaco disminuye porque reacciona con el clorhídrico, pero el cloruro de amonio aumenta porque es el producto de esta reacción. Vamos a calcular estas variaciones. La concentración de amoníaco, una vez que hemos añadido el clorhídrico y ha reaccionado con nuestra disolución tampón, va a ser la siguiente. Será la concentración de amoníaco inicial menos la concentración de clorhídrico, que es el que ha reaccionado con el amoníaco. Esto nos va a dar 1,94 por 10 a la menos 2 molar. Esta es la nueva concentración de amoníaco en la disolución. Vamos a hacer lo mismo con el amonio. Hemos dicho que el ion amonio va a aumentar su concentración, puesto que el amoníaco reacciona con el ácido clorhídrico para dar amonio. Tendríamos la concentración inicial de ion amonio más el clorhídrico que hemos añadido, que ha hecho aumentar esa concentración de amonio. Esto nos da 1,49 por 10 a la menos 2. Finalmente, entonces, después de esta reacción, tendríamos 1,94 por 10 a la menos 2 molar de amoníaco y 1,49 por 10 a la menos 2 molar de cloruro de amonio. Y no tendríamos nada de clorhídrico porque se habría consumido totalmente en esta reacción. Ahora que tenemos estas nuevas concentraciones, las finales, vamos a calcular el pH. Para calcular el pH lo que hacemos es utilizar el equilibrio ácido-base, siempre. El equilibrio ácido-base sería el del amoníaco, regido por la Kb, tal como hemos hecho antes, con la expresión 1 del apartado A. Este sería el producto iónico del agua, la constante de acidez, la concentración de amoníaco, la concentración de
iones amonio para dar 2,37 por 10 a la menos 5 molar de OH. Para calcular el pOH utilizamos el menos logaritmo de la concentración de OH, que nos da 4,63, y para calcular el pH restamos ese dato a 14 y nos daría 9,37. No nos preguntan este 9,37, nos preguntan la variación de pH. De esta forma, la variación es 9,38 menos 9,37, que es 0,01. Tal como predecíamos, la variación de pH es muy pequeña y esto es lo que se tiene que cumplir. Pero ahora en el apartado C tenemos un caso diferente. En este caso tenemos que calcular el pH resultante al añadirle a 1 litro de la disolución inicial 1 litro de ácido clorhídrico 0,02 molar. Tal como hemos hecho en el apartado anterior, vamos a recalcular las concentraciones iniciales. El nuevo volumen son 2 litros, es la suma de este litro más este litro, y obtenemos la concentración inicial de amoníaco 10 a la menos 2 molar, la concentración inicial de cloruro de amonio 7,5 por 10 a la menos 3 molar y la concentración inicial de clorhídrico 10 a la menos 2 molar. Como vemos, la concentración de amoníaco y la concentración de clorhídrico en este caso son iguales. Entonces, lo que ocurre es que la disolución tampón no puede amortiguar esa adición de un ácido fuerte porque es demasiada concentración la que tiene este ácido fuerte. Lo que ocurre en este caso es que, planteando la misma reacción que en el apartado B, el amoníaco y el ácido clorhídrico van a reaccionar. Pero en este caso no se gasta solo el ácido clorhídrico, como hemos visto antes, sino que el amoníaco también se va a gastar en su totalidad. Al final solo tendremos cloruro de amonio. Ahora, si sumamos el cloruro de amonio que teníamos antes más el cloruro de amonio formado en este caso, obtenemos 1,75 por 10 a la menos 2 molar. Como una vez que se ha producido la neutralización del ácido clorhídrico con el amoníaco, en la disolución solo vamos a tener cloruro de amonio en esta concentración, esta especie es la que nos va a dar el pH de la disolución y nos lo va a dar con su hidrólisis. Este cloruro de amonio se hidroliza, se disocia en amonios y en cloruros. Los cloruros no tienen propiedades ácido-base porque son la base débil de un ácido fuerte, mientras que los amonios sí que tienen propiedades ácido-base porque son un ácido conjugado de una base débil. Esos ácidos conjugados que vienen de bases débiles sí que tienen propiedades ácido-base. Así que podemos poner su equilibrio ácido-base. El ion amonio más agua dará amoníaco y protones. Estos protones son los que nos van a dar el pH de la disolución. Y todo esto viene regido por la constante de acidez. Partimos de 1,75 por 10 a la menos 2 molar de ion amonio y planteamos el equilibrio. La concentración en el equilibrio será la inicial menos X. En el caso del amoníaco será X y en el caso de los protones también será X. Planteando la expresión de la constante de acidez, obtenemos que la constante de acidez es igual a los productos entre los reactivos. La constante de acidez la sabemos. Los productos serían X por X, que esto va a dar X al cuadrado, y los reactivos serían 1,75 por 10 a la menos 2 menos X, que lo vemos aquí. Como esta constante de acidez es pequeña, podemos despreciar X, puesto que esta X, al ir resolviendo la ecuación de segundo grado que nos va a aparecer, se multiplicaría por 5,5 por 10 a la menos 10. Y esto va a quedar en un valor muy pequeño, así que lo podemos despreciar. Si realizamos todos los cálculos, llegamos a que X es igual a 3,1 por 10 a la menos 6, que esta es la concentración de protones. Calculando el pH con el menos logaritmo de la concentración de protones nos da 5,51. En este caso sí que vemos una gran variación de pH, puesto que al principio teníamos un pH de 9,38 y ahora ha variado hasta 5,51. Es decir, las disoluciones tampón pueden amortiguar una variación de pH al añadirles un ácido fuerte o una base fuerte, pero tienen un límite. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio de hoy. Si os ha gustado, suscribíos al canal y dadle a me gusta.